El pensamiento panafricano se basa en el principio de que todos los pueblos africanos comparten un legado común, que no es las tribus de salvajes ni el Rey León, sino la explotación del continente africano como tal. Durante décadas han proliferado en el arte de personas de color, a veces abiertamente y a veces de forma oculta, los rasgos del pensamiento y la imaginería panafricana. Y aunque no me crean, una de las mejores representaciones fue una película de Marvel. La historia de Pantera Negra es bastante interesante, ya que resume lo bueno y lo malo de hacer producciones que involucren a gente de color, y cómo se las muestra. Históricamente el arte producido para e incluso por personas de tez negra siempre ha tenido ciertos problemas, porque tenés que asegurarte de que cualquiera que sea tu producto es adecuado para un público blanco. De lo contrario no esperás que tenga éxito, o esperás que realmente domine un nicho de audiencia negra. Este no era el caso en los cómics, por lo que Marvel no le importaba tanto si tuviera o no éxito. Cuando la Pantera Negra aparece por primera vez es un concepto bastante interesante. Es el primer ejemplo de un superhéroe negro, y es subversivo en muchos sentidos, haciéndolo un rey africano, que su hogar sea en África y que sea tecnológicamente superior. Que sus enemigos sean colonizadores, por ejemplo, deja un impacto, especialmente cuando los personajes negros tendían a existir en un escenario concreto. Un montón de personajes vivían en barrios pobres, con trajes extravagantes y llamativos, y una gran cantidad de superhéroes con poderes de electricidad por alguna razón, pero el poder que podía tener T'Challa se le era negado en los cómics por ser africano. Aquaman, que era más o menos el mismo personaje pero hablaba con los peces, era un personaje respetado aunque fuera súper pelano. En cambio, Black Panther era Sidney Poitier. Para aquellos que no lo saben, Poitier es algo así como una figura fundacional de lo que se conoce como el negro agradable. Este es un personaje de tez oscura, simbólico a menudo de un hombre que es humilde, noble y altamente moral, pero también confusamente desinteresado en los asuntos de la gente negra y sus problemas. La idea era que esta imagen fuera el tipo de representación que la gente negra necesitaba, y Poitier era un hombre de sus tiempos, y se negaría a aceptar papeles que no lo retrataran de esa manera. Por suerte la película sí que intenta cambiar esa tendencia, no solo con el personaje, pero también con la trama, que es abiertamente política. Sí, vamos a tener esa discusión de nuevo. Black Panther hace una crítica activa y no es jaja, blanquito igual a malo, sino que profundiza un poco más. Acordémonos que Marvel venía en una racha, donde hacía buenas películas o desastres. Ya había mucha polémica y nervios por la reacción de la gente. Iban a hacer, en Estados Unidos, post Barack Obama, una película sobre el personaje que cagó a palos a Capitán América y peleaba contra el Ku Klux Klan. Los nervios no venían de que lo hagan o no, pero de cómo reaccionaría la gente en un público bastante politizado. La producción ya venía mal, descartaron a la primera productora por diferencias creativas y llamaron al director de Creed, que hizo un buen trabajo explorando la mente de un personaje tan interesante como es Adonis. La trilogía tiene sus críticas sociales, pero en la mayoría es un estudio de personaje, no tanto de la cultura o su color de piel. El problema era que la directora original hizo una película de Martin Luther King y se bajó del proyecto. Ahí llamaron a Ryan Coogler. Esta decisión dio a entender de qué lado se iba a llevar la historia y decepcionó a varios, porque existía la posibilidad de que la primera oportunidad de hacer una película negra que rompa todas las expectativas se iba a convertir en Ant-Man. Pero la película llegó y tuvo un punto clave que pocos señalaron o que dejaron pasar: la estética. Durante generaciones las imágenes de África han sido generalmente lamentables, a pesar de un mundo de historias y mitología con muchísima tradición que podría ser contada sobre el continente antes de la esclavitud. La película mostró algo diferente. Se trataba de una imagen de África con color y belleza en varias permutaciones. Tomaron elementos tradicionales africanos del arte, de la moda, y los mezclaron con modernizaciones que evocaban a los tropos del afrofuturismo. El punto es que se pueda ver esa cultura por afuera de documentales y que sus habitantes aparezcan en otros entornos que no sean comerciales de ONGs. Si hablamos de la trama, es una destacada de la lista de Marvel. Es una vara fácil de saltar, pero es un consenso que la película hace muchas cosas bien. Saca personajes interesantes y deja un buen precedente. Tiene sus fallos, pero es disfrutable. Y si no tenés mucha idea, los personajes como Killmonger y toda la trama te hacen sentir como que estás aprendiendo algo sin ponerle tanto esfuerzo. La estructura de la película y sus conflictos tienen
tantas referencias en el orden y roles que toman los personajes que no fue hasta que me lo explicó alguien más afín a la cultura que pude entenderlo. Ya hablamos de cómo la peli va a buscar al mainstream, pero varios puntos están dirigidos a la gente negra que le dio una oportunidad en 2018 y trajo conversaciones privadas y pensamientos que se tenían dentro de esas comunidades y logró ponerlos a la vista del mundo y con suerte empezar a desentrañarlas. Por primera vez un producto de este tamaño no estaba diseñado enteramente para la mayoría, y yo me incluyo ahí, si parece que tengo déficit fiscal de sangre en el cuerpo por lo pálido que parezco en cámara. Y para la mayoría va a ser lo mismo, no tiene nada de malo, no te va a pasar nada porque no te puedes tirar de tobogán por una abeja y mito, tenés que enfocar esa energía en otra cosa, no sé, ¿probaste hacer yoga? Anda a hacer yoga. Hablando en serio, Black Panther logró muchísimo. Un punto importante es la ilustración de la lucha entre dos teóricos grupos dentro de la cultura afroamericana, el arte negro y la creatividad frente a la mercantilización del arte corporativo en Hollywood. Ya sé que parece mandarín esto último, pero quédate, no te vayas, fíjate si le pusiste like, poneme de fondo mientras haces yoga. Te necesito que te quedes, necesito llegar por favor a los 1000 suscriptores. Es por eso que una secuela era casi prioritario, ya se hablaba de esto antes de la muerte de Chadwick y se tenía una idea de la trama, la cual iba a incluir más al personaje de Shuri, la hermana de T'Challa, que ya había demostrado interés en los avances tecnológicos por encima de la tradición. Shuri iba a seguir siendo un secundario hasta que tuvo que dejar de serlo. Un día amanecemos con la noticia de que muere Chadwick Boseman, de forma repentina. No había noticia de que estaba enfermo, fue una sorpresa para todo el mundo. ¿O no lo fue? ¿Me vas a decir que los productores de Marvel no tenían ni idea? El público se sorprendió, y hasta los demás actores, y se decía que él lo mantenía en secreto. Lidiaba con esa enfermedad hace tiempo y contestó algunas dudas de por qué se lo veía tan raro cuando actuaba. Pero no me van a convencer de que Disney no sabía. Tampoco me vendan que era enteramente para proteger al personaje. Es verdad, Chadwick era una figura, inspiraba a millones y verlo en una cama de hospital arruinaría la ilusión de mucha gente. Ya había un guión para Chadwick en la segunda, pero no me creo que se hayan sacado de la nada el otro. Tengo una teoría. Disney tenía los dos guiones. Uno para él y otro para Shuri. Tampoco estoy seguro si el primero fue una pantalla, porque ya sabían lo que iba a pasar, pero mantuvieron el secreto. No sé ustedes, pero esta teoría es bastante posible. Varios aspectos del guión original se reciclaron. Por ejemplo, ya tenían a Namor como el villano y diseños de traje de Shuri. La producción parece que estaba más avanzada de lo que creemos para el momento de su muerte. Aún así, Disney escondió todo esto. Podemos hablar de forzar a un actor a trabajar mientras estaba enfermo, perdiendo tiempo grabando cuando podría estar recuperándose, o tal vez fue la decisión de Chadwick sabiendo lo importante que iba a ser su rol en la historia, o a lo mejor fue forzado, no sé. Lo que sí sé es que la mayoría de cosas estaban listas para la secuela, y no tardaron mucho en hacer un guión que incluyera tributo hacia él. La secuela en sí me parece un poco vacía, explora la inserción de Wakanda en el mundo y hay principios de ese mensaje imperialista, pero el director tiene que trabajar con muchas cosas, como profundizar más en los personajes, mientras hace una trama geopolítica. La primera parte nos presentó Wakanda, su estilo futurístico y avanzado, y la armonía daba importancia a la decisión de salir al mundo, y la guerra civil del final pone en primer plano las dos posturas, conquistar o compartir. La segunda intenta decir que es más complicado. Wakanda se defiende y protege sus recursos, pero no se ve inmigración ni nuevas culturas. Ya pasó un tiempo y parece que sigue igual de cerrada que antes. La población no es tan importante, antes veíamos a todas las tribus dentro del país, pero se enfocan tanto en los personajes que dejan de lado la opinión pública. Va acompañado a dos cosas: Marvel dejó de ser tan político y cambios en el guión. Los productos protagonizados por gente negra dejaron de estar enfocados únicamente en su color de piel y hacer luchas sociales, sino que están intentando diversificar y mostrar más variedad de personajes e historias. Esto vino de muchas formas y en el caso de Black Panther se profundizó más en personajes ya existentes. Okoye, por ejemplo, gana más protagonismo y logra desarrollar una personalidad. Los personajes tienen química y me gusta cómo la chica Iron Man esta tiene presencia. También se profundiza en personajes secundarios, darles nombres y arcos ayuda a abrir un poco más las puertas. Wakanda deja de ser un escenario y se comienza a ver profundidad y culturas que reflejan a su gente. Pero el mejor ejemplo es la madre de T'Challa y Shuri, la reina. El inicio es brutal y su actuación en toda la película está muy bien lograda.
Todo esto ayuda a darle vida al universo. Quiero que comparen los personajes acá con cualquier otro producto reciente. La diferencia es gigantesca. Como en la anterior, la película tiene muchos comentarios. Uno de ellos es sobre la tradición. Al final, Shuri entra en el plano astral de Wakanda buscando ayuda de su hermano o de su padre, y cuando entra se encuentra con alguien que no esperaba. La aparición de esta persona demuestra más sobre ella y sus acciones y cómo tal vez no está tomando el mejor camino. Que Killmonger aparezca en la visión de Shuri por encima de T'Challa es porque él es más cercano a ella. Shuri siempre vio el mundo por afuera de Wakanda, inspirándose por la tecnología y cultura de afuera, pero también vio el sufrimiento de su gente y como aunque no lo sepa, siente ese dolor. Es la rabia natural cuando se nace en un grupo que se ha oprimido durante años. Y cuando por fin tiene un momento que se le dan todas las herramientas físicas, psicológicas para tomar acción, empieza una invasión. Aunque muchos se sientan atraídos a la naturaleza extremista de Killmonger, entre otras cosas, para mí lo más convincente es su dolor. No todas las personas tienen el privilegio y el talento de T'Challa, ni el carisma de Killmonger, pero la gran diáspora puede identificarse con su dolor. Un chico que solo conocía las calles de su ciudad, después de oír hablar de esta hermosa tierra increíble, termina preguntándose por qué él nunca la ha visto, a pesar de venir de allí. Y cuando llega se lo trata como un extranjero. Eso se puede interpretar como el mito de los Estados Unidos y cómo parece estar reservado para cierta gente. Y eso da paso al antagonista de la segunda película, una opuesta visión sobre el colonialismo y la consecuencia que deja sobre la población. Wakanda Forever introduce otra nación oculta, la de Namor. Si Wakanda es una imaginación sobre los límites de las tribus africanas, si no hubieran sido esclavizadas, estos son una alegoría a los pueblos originarios que sobrevivieron a la colonización. A diferencia de África, en América se exterminó sistemáticamente a la población existente y se formaron nuevas en base a la inmigración. Los europeos venían a vivir en América y el resto de nativos fue desapareciendo debido al mestizaje y la segregación. A diferencia de Wakanda, ellos no tienen un Black Panther, sino que un Killmonger, el cual no tiene conocimiento de los ancestros, sino que él experimentó en carne propia toda la historia de su pueblo. Namor es inmortal, creo, sí puede ser. Así que él vio nacer a su reino, a diferencia de T'Challa y Shuri, los cuales aprendieron su historia de sus antepasados. En cambio, Namor es la expresión de odio que se genera con el resentimiento, en vez del aprendizaje que genera la historia. La conquista de América es un periodo complicado de explicar porque la forma en la que se enseña determina cómo las naciones se ven entre ellas. En mi experiencia como latinoamericano, la historia comienza con los virreinatos, más que con los pueblos originarios. Se saltean siglos de historia, no porque no quieran contarlos, pero porque los conocimientos se eliminaron. Los movimientos revolucionarios dan arranque a toda la historia de los países de la región, y lo poco que se habla de la conquista es sobre saqueos, masacres y exterminio. Pero dentro de lo poco que se explora de ese momento histórico, hay aún menos de contexto internacional, y no es hasta una especialización que se puede ver la imagen completa. Pero no es visto por todo el mundo, entonces genera odio y remordimiento hacia una población que no tuvo nada que ver con lo sucedido. No estoy diciendo que desearía ser español y llamarme María José de Castilla, pero sí que la desinformación y la propaganda genera una reacción en la sociedad, una sociedad que conoce esto en base al estudio de la historia. No vivido en carne propia, ya que la mayoría de la población es descendiente de inmigrantes, pero seguimos sintiendo ese dolor a pesar de no estar conectados directamente. ¿Cuál es la relación de la sociedad con todos estos actos y por qué nos sigue afectando tantos siglos después? Para nosotros esa relación es nula, pero ese sentimiento se termina aglutinando y crea una negativa sobre otro país. Namor es la representación de eso, siglos de mirar desde afuera y de ver la decadencia que dejó lo sucedido en la conquista. Le voy a dar una clase de historia. Uno de los primeros conflictos que experimentó la región sudamericana fue la Guerra del Paraguay, donde Brasil, Argentina y Uruguay, países portuarios y de grandes exportaciones de materias primas, entraron en un largo conflicto con esta nación. Pero todo tiene un trasfondo. En ese momento Inglaterra dominaba el mundo, era la mayor potencia industrial y su moneda era la más valiosa. Los recientes nacidos países necesitaban desarrollo y la potencia de materias primas. Entonces esta mandaba su capital y ellos mandaban su producción agrícola. Pero en el medio estaba Paraguay, la cual permanecía estable. Estaba creando su propia industria y no necesitaba capital extranjero.
Adivinen a quién no le gustó esto. Entonces así, por abajo, los ingleses mandaron a los 3 países limítrofes a entrar en conflicto con la nación. Al final ninguno de los países salió ganando, y Paraguay, destrozado, tuvo que entrar en deuda. Adivinen con quién. Y unos años más tarde, los mismos ingleses, ante una crisis económica, dejaron de comprar a estos países exportadores, y en el caso de Argentina dio lugar al primer golpe de estado, entrando en una espiral del que aún no se recupera. Lo que quiero decir con esto es que si sos Damón y ves desde el agua cómo se aprovechan de lo que fue alguna vez tu territorio y tu gente, y vivís para ver todo eso durante siglos, es difícil no generar repudio hacia el mundo. Los líderes de Wakanda tienen la ventaja de ser mortales y aprender de la historia en vez de experimentarla. Las rivalidades y odios se disuelven con el tiempo, y más con el paso de generaciones. Por eso es tan importante la presencia de Namor. Es literalmente el reflejo de Wakanda, y como Killmonger en teoría tiene razón, pero hay enojo y ira que los ciegan, la cual se generó durante años. Killmonger por vivir dentro de un mundo que lo odia, y Namor por verlo sin poder hacer nada para cambiarlo. Y después cuando Shuri se cruza a Killmonger tiene sentido, porque Killmonger no quería ser el rey de Wakanda, él quería convertirla en una potencia imperialista y conquistar, casi una venganza. Recordemos que él era militar y estudió y vivió las acciones de los Estados Unidos en el mundo. Shuri es igual, no solo es la más afín a las culturas fuera de Wakanda, aún más que las espías que pasan más tiempo afuera que adentro. Además es la que más ganas tiene de volverla a una nación respetada mundialmente. Eso quiere decir compartirla con el mundo. Además, como Killmonger, Shuri actúa con miedo por toda la situación que vive. Tiene todo el sentido que se encuentren. Es la persona de su familia a la que más se acerca. Como en el anterior, este momento es para darse cuenta de sus fallos y el de sus ancestros. Y otra vez, Black Panther termina con la protagonista y el villano, pero ahora viven los dos. Hicieron la paz y todo bien. El punto es que Wakanda Forever tuvo un muy difícil trabajo de volver a hacer lo que hizo el anterior, porque ni siquiera era el plan. Hasta ahora me había salteado Infinity War y todo. La verdad es que el canon de Marvel no me puede importar menos, pero para este punto me puede servir, así que vamos. En Infinity War, la pelea final fue en Wakanda, cosa que tampoco se menciona en la película, pero bueno. Ahí a T'Challa lo snapean y parece que quedó la madre como reina durante esos 5 años. Tal vez podríamos ver algo que pasó en ese tiempo, pero bueno. Después, en Endgame, que reconozcámoslo, es un título nada original y bastante básico, T'Challa vuelve y pelea contra Thanos. El punto es que T'Challa es un vengador, o sea que no puede tener sus propias historias y ser simplemente el rey de Wakanda. Bueno, eso mismo había pasado en los cómics. Cuando apareció Black Panther, el objetivo era dar representación a la comunidad negra, pero también era un experimento, a pesar de no estar vinculado para nada con el movimiento social. Igualmente tuvo muchísimo impacto. Black Panther, como en el UCM, se volvió un vengador, siendo uno de los personajes más populares del momento. Ser un vengador cambió su dirección, ahora debía tener una identidad secreta. Entonces lo convirtieron en un maestro en Harlem. Podría haber sido cualquier cosa, pero un maestro en una zona popular y de mayoría afroamericana significaba mucho. En la adaptación vemos ejemplos de eso. Sí, al final va a la ciudad y parece que construye hospitales y escuelas, pero ese no puede ser todo el impacto. En la segunda parte vemos a Nakia tener una escuela. Puede ser que esa era una idea para T'Challa, hacer como en los cómics y que sea un maestro que comparta conocimiento a niños negros que no conocen su propia historia, o se la contaron mal. Que su misión sea evitar otro Killmonger o un Namor. Que Wakanda, en vez de proveer Vibranium, provea conocimiento al mundo. Chadwick ya era una figura inspiradora y su impacto en la juventud era gigante. Que T'Challa tomara ese rol tan importante sería dar un paso hacia una película más compleja, con mucho más que decir. Pero por lástima no se puede hacer. Es una situación muy complicada, no solo es muy triste la muerte de Chadwick, pero lo que se perdió tras ella. La película era un producto de Marvel y se hizo inicialmente para ganar plata, pero también dio cara a problemas sistemáticos de dos sociedades distintas. Puso en la mesa una discusión olvidada, dio voz a grupos marginados y lo crucial fue que dio esperanza, que aún después de su muerte deja un impacto imborrable en la comunidad.